Hola, el día de hoy en la materia de lengua materna vamos a empezar a resolver una guía de estudio. Les estoy grabando este video ya que, como les comenté el día de ayer, no me puedo presentar porque tengo una cita médica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con la resolución de esta guía. Se las voy a poner en pantalla para que ustedes la conozcan. Además, la dejaré en Edmodo para que si gustan la puedan imprimir o vayan digitalmente marcando sus respuestas, ¿de acuerdo? Bueno, para no enrollarnos más, voy a presentarles la guía del día de hoy con la que estaremos trabajando. Como ya lo comenté, esto lo voy a dejar en Edmodo para que ustedes lo puedan elaborar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ir leyendo este texto y después dejaré una parte para las preguntas que ustedes irán resolviendo individualmente, ¿de acuerdo? Entonces apagaré la pantalla y continuaré con la lectura. Nos dice, lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas. La batalla de Chapultepec. El 13 de mayo de 1846, con el presidente James Polk a la cabeza, Estados Unidos declaró la guerra a México, con el objetivo de apoderarse de Alta California, Nuevo México y otros territorios del norte del país, lo que dio lugar al conflicto armado conocido como la Batalla de Chapultepec. Un año después de iniciada la guerra entre México y Estados Unidos, el 13 de septiembre de 1847, una parte de las tropas estadounidenses avanzaba hacia la capital de México desde el puerto de Veracruz, con la intención de apoderarse del último bastión que defendía la ciudad, el castillo de Chapultepec, donde se encontraban las instalaciones del Colegio Militar. La defensa del castillo de Chapultepec fue encomendada al general Nicolás Bravo, quien contaba con más de 800 soldados para defender la fortaleza contra los más de 7,000 soldados de Estados Unidos. Inmediatamente, el general Bravo dio la orden de que los cadetes menores de edad se retiraran, pero la mayoría no lo hizo. Al amanecer, el día 13 de septiembre, bombardearon el castillo, mientras soldados estadounidenses iniciaban el ascenso del cerro por la parte oeste. La lucha se libró cuerpo a cuerpo. Los mexicanos combatieron con fiereza, pero los invasores ganaban terreno y lograban llegar al castillo de Chapultepec, al castillo por el lado occidental. Finalmente se perdió la batalla, pero la historia guarda memoria, muy en especial, de quienes recordamos como los niños héroes. Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera, quienes a pesar de tener la oportunidad de retirarse, pues la mayoría eran menores de edad, se quedaron a defender el castillo y entregaron su vida defendiendo a su nación. Ok, chicos, aquí tenemos este texto que es un relato histórico. Si bien uno de los primeros temas que vimos en este trimestre fue reescribir relatos históricos. ¿Recuerdan que estuvimos viendo acerca de Agustín de Iturbide? Ahora en esta guía les presento este texto sobre la batalla de Chapultepec. ¿Qué tienen que responder? Pues las siguientes preguntas que dicen así. 1. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Omitiré las opciones de respuesta para irnos un poquito más rápido en el video. ¿Qué tipo de texto es el anterior? 2. En el texto anterior hay algunas palabras subrayadas. ¿Qué tipo de palabras son? 3. ¿Cuál fue la causa de la guerra entre Estados Unidos y México? 4. ¿Cuál fue una consecuencia de la guerra entre Estados Unidos y México? ¿De acuerdo? Entonces, estas 4 preguntas o reactivos los contestarán en base al texto que les acabo de leer, que se titula La batalla de Chapultepec. Ahora les voy a leer un texto más y responderán, ¿sale? La mayoría de las preguntas tienen opciones de respuesta de 4 incisos, ¿sale? Nos dice, nuevamente apagaré la cámara y comenzaré. Dice, lee el siguiente texto y responde la pregunta 5. El perro y el trozo de carne. Un perro llevaba un jugoso trozo de carne en el hocico.
cuando pasó cerca de un estanque. En el agua se vio reflejado, pero creyó que se trataba de otro perro que también tenía un trozo de carne y quiso arrebatárselo. Su avaricia fue engañada, pues, al abrir el hocico, soltó el trozo de carne que llevaba y ese se hundió hasta el fondo del estanque. Moraleja, quien ansía lo de otro puede terminar perdiendo también lo propio. Y recordemos la instrucción que responderíamos la pregunta 5 y nos dice, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer, titulado El perro y el trozo de carne? Ahora vamos a leer el siguiente texto que está en el recuadrito. Y dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y la pregunta 6 nos dice, ¿qué tipo de texto es el anterior? La pregunta 7, tenemos parte de una fábula que nos hace reflexionar sobre las virtudes, defectos o las consecuencias de nuestros actos y además nos deja una enseñanza. Tenemos 4 opciones de respuesta. La pregunta 8 dice, ¿qué tipo de anuncio es el siguiente? Y tenemos este de aquí, ¿vale? Igual 4 opciones de respuesta. ¿De acuerdo? Únicamente, por favor, vamos a responder hasta la pregunta 7, ¿vale? Yo ya no las... esta pregunta no la vamos a responder, ni la 9, ¿vale? Dejaré hasta la pregunta 7 para que ustedes respondan su guía de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no vamos a responder las otras 2 preguntas? Pues porque no hemos podido avanzar muchos contenidos en este trimestre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo hasta la pregunta número 7 y recuerden, chicos, y quiero ser muy enfática en este sentido. Las preguntas que encuentren en el examen no serán las mismas que, las preguntas que encuentren en la guía no serán las mismas que vendrán en el examen. Serán similares, vendrán preguntas quizá del mismo tipo, pero no las mismas, ¿vale? Entonces, para que no se extrañe que el día del examen, pues no encuentren las mismas preguntas que resolvieron en las guías. El día jueves y viernes van a estar resolviendo una guía con la Miss Ingrid Salazar, ¿de acuerdo? Entonces, esta consideración de ella si graba un video explicando un poquito la guía o si lo deja en un documento, ¿de acuerdo? Por mi parte, se los voy a dejar en este video y les dejaré el archivo de donde encontrarán las 7 preguntas, ¿de acuerdo? Les mando un saludo. Nos vemos el día jueves, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Bye.